Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo a Dios. Recíbelo a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual.
Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sí. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin recibimos de ti. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy quiero hablar un poco sobre un tema que hace mucho que me está dando vueltas en la cabeza, hace mucho que estoy meditando en él y que se nos ha enseñado y se nos ha compartido en muchas ocasiones, pero hay un punto especial sobre este tema que quiero compartir el día de hoy, que pocas veces lo he visto desde el ángulo que tengo viéndolo hace algunos meses. Y ese tema es la fe. Realmente, como cristianos, como hijos de Dios, vemos la fe como algo inherente del cristiano, pero a veces, y solamente a veces, nos llegamos a preguntar a nosotros mismos si realmente somos hombres y mujeres de fe, si realmente tenemos fe, o si realmente solo decimos que tenemos fe, pero no lo podemos comprobar. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a una montaña que se arrojara a la mar y se arrojaría. Y en pocas ocasiones hemos visto personas que tienen una fe tan inquebrantable que decimos: wow, quisiera tener la fe que tiene fulanito hermano, quisiera tener la fe que tiene fulanita hermana. Creo que todos conocemos en la familia, en nuestros amigos, en nuestras congregaciones, a personas que les reconocemos porque tienen mucha fe. Y a veces la fe lo utilizamos como un cliché o como una salida y decimos: es que hay que tener fe. Pero ¿cómo demostramos que tenemos fe? ¿Cómo reconocemos que la otra persona tiene fe? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué ejemplos podemos encontrar sobre la fe? Pues bien, algo que quiero compartirles el día de hoy es algo que he denominado fe en acción. Y para poder iniciar, me gustaría invitarlos a que fueran al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14 y 15. Y en ese contexto estamos viendo cómo Moisés sacó al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo lo sacó de la esclavitud de la esclavitud de Egipto. Estamos viendo cómo después de las 10 plagas, después de haber logrado todo lo que habían visto sus manos, sus ojos, de la mano de Dios, todo lo que habían visto hacer, entonces ellos estaban ahora sí en ese momento ya en una libertad
humana y una libertad carnal que no conocían. No sabían más que ser esclavos. Y llega el momento en el que está frente a ellos el mar, en el que está a la derecha y a la izquierda dos montes grandísimos, y atrás de ellos viene Faraón. Y desde el versículo 10 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Perdón. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y en el 14:14 dice un versículo que a mí me encanta, a mí me gusta mucho. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos habían sido esclavos durante toda su vida, nacieron en esclavitud, crecieron en esclavitud, y ahora Dios los estaba sacando de esa esclavitud. Habían visto 10 plagas destruir a sus enemigos sin que ellos levantaran una sola mano. Estaban viendo cómo salían victoriosos de una esclavitud en la que habían estado eternamente. Desde que ellos tenían memoria, ellos habían sido esclavos. Y después de ver todas las proezas que Dios había hecho, solamente porque venía el enemigo tras ellos, querían regresar a la esclavitud que tenían. Y ellos empiezan a clamar a Moisés, y Moisés, aunque la palabra no lo dice textualmente, Moisés debió haber ido con Dios y decirle: Dios, es que este pueblo me está diciendo, y este pueblo me está reclamando, y este pueblo está clamando a mí, que ahí viene Egipto, que ahí viene Faraón tras ellos, y ellos no saben blandir una espada, no saben tensar un arco, ellos nunca han agarrado un arma. Entonces Jehová le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen. Señor, pero tienen un mar enfrente, pero que marchen. Señor, pero es que allá viene el enemigo. Sí, lo sé, lo estoy viendo, que marchen. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? No clames, marcha. Y eso es algo que hace tiempo he estado viendo. La fe necesita acción. La fe necesita acción, pero la fe en acción es puesta cuando nosotros conocemos a Dios. Entonces, si tú quieres aumentar tu fe, lo que tienes que hacer es aumentar tu conocimiento sobre quién es Dios, sobre lo que es Dios y sobre lo que puede hacer Dios, y sobre todo, quién dice Dios que eres tú para Él. Sobre todo, tu identidad con Dios. Porque ¿qué habían perdido los hijos de Israel? ¿Qué habían perdido en Egipto? Ellos habían perdido su identidad. Ellos, para Egipto, no eran el pueblo de Dios. Para Egipto eran los esclavos. Para los egipcios ellos no tenían nombre, ellos solamente eran un número. Para los egipcios ellos no eran el pueblo santo de Dios. Ellos eran su fuerza de trabajo y sus esclavos, y ellos lo habían aceptado. Los israelitas habían aceptado dejar de ser el pueblo y los hijos de Dios. Habían perdido su identidad. Pero Moisés, que había estado en un proceso en el desierto, Moisés, que al descubrir que él también era israelita, asesina a un soldado egipcio y se va, y en esa zarza Dios lo manda con proezas y lo manda con
con señales de parte de él, a liberar a su pueblo, él sí conocía quién era Dios. Y aún así clamó, pero por eso le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Diles que marchen. Y ellos empezaron a marchar. Algo muy similar pasó con Josué cuando tenía que pasar el Jordán, y le dice: cuando tú hayas mojado tus pies en el Jordán, el agua del Jordán se detendrá. Pero cuando hayas mojado tus pies, ¿sabes? Si tú quieres aumentar tu fe, aumenta tu conocimiento de Dios. Pasa tiempo con Él, ora a Dios, lee la Biblia, busca predicaciones, escucha a gente que te hable de Dios, quién es Dios y lo que puede hacer Dios, y que te recuerde siempre quién eres para Dios. La Biblia dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres tú. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido, somos principado, somos príncipes de Dios, somos real sacerdocio, somos el pueblo elegido por Dios, no porque tengamos algo bueno, sino porque Dios así lo decidió y así lo quiso. Entonces, cuando tú quieras aumentar tu fe, necesitas conocer quién es Dios, porque todos los que actuaron en fe, que eso lo encontramos, y váyanme acompañando por favor a Hebreos 11, todos los que encontramos en el salón de la fama de la fe, todos ellos tenían un conocimiento sobre Dios y habían visto hacer cosas a Dios, que lo que Dios les decía que hicieran o lo que Dios les pedía, aunque no lo hubieran visto, ellos sabían que Dios lo podía hacer por el conocimiento previo que tenían de Dios. Y es por eso que en Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué viene una convicción? Porque ya has visto actuar a Dios. Si tú te pones a pensar en tu vida, han pasado muchísimas cosas en las que no hay una explicación y solamente puedes decir: fue Dios. Solamente puedes decir: fue Dios, fue Él, fuiste tú. Porque no hay otra cosa que lo pueda explicar. Y es entonces que la fe es definida como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sabiendo esto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, deberíamos ir a Dios orando desde el agradecimiento y no desde la necesidad. Orando desde el agradecimiento y no desde la necesidad. Cuando tú tienes una oración de fe, tú oras a Dios desde el agradecimiento, porque tienes la certeza de que Dios va a actuar. Tienes la certeza de que Dios va a actuar. Tienes esa certeza de lo que se espera. Tienes la convicción de eso que no ves, pero que aún va a suceder. Que va a suceder en el tiempo de Dios. Ese hijo por el que oras, ese esposo por el que oras, esa esposa por la que doblas las rodillas, esa persona, esa salud, ese matrimonio, esas finanzas, todo eso puedes tener la certeza de que va a suceder. ¿Y cómo sabes que estás orando con fe? Porque oras a Dios y le dices: gracias Dios por lo que tú vas a hacer. Gracias Dios por lo que tú vas a realizar. Gracias porque yo sé que tú estás obrando, porque yo no lo veo, pero tengo la convicción de que tú lo estás haciendo, y ahí estás orando con fe. Pero cuando clamas a Dios y le dices: ah, Dios, es que mira cómo está esto, es que Señor, mira cómo está mi matrimonio, es que Señor, mira cómo están mis finanzas, es que Señor, mira a mi hijo que yo clamo por él, y mira cómo anda en drogas, cómo anda en el alcohol, cómo anda alejado de ti en cualquiera de los aspectos. Ahí no estamos orando con fe, y ahí es donde Dios dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Lo que le estaba reclamando a Moisés era que no tenía fe. Casi le estaba diciendo: es que Moisés, acabas de ver todo lo que hice a Faraón, y tú también
porque todos los demás están clamando, faltos de fe, tú también vienes a clamar a mí. Entonces ora a Dios desde el agradecimiento. Gracias Dios por lo que vas a hacer. Gracias Dios porque yo sé que voy a pagar esa deuda. Gracias Dios porque yo sé que mi matrimonio está en tu mano. Gracias Dios porque yo sé que mi salud está en tu mano. Gracias Dios porque yo sé que mis hijos, mi esposo, mi familia, mis padres, todo, absolutamente todo está en la mano de Dios. Y ahí es donde sabes que estás orando con fe, porque oras desde el agradecimiento, oras desde la certeza de lo que esperas y oras desde la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:2 continúa y dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente la fe. Pero sabes, ahorita te decía, es necesario que la fe la pongamos en acción. Es necesario que la fe actúe. Si tú dices que tienes mucha fe, necesitas actuar mucho. Cuando dices que tienes fe, cuando digo que tengo fe, tenemos obras que sabemos que Dios va a actuar, que sabemos que no sé cómo le voy a hacer, pero yo sé que Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque actúo con el conocimiento de que Dios tiene el poder de hacer eso que yo necesito, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Y a pesar de que hay en el Salón de la Fama, hay muchos que podría mencionar, solamente quiero poner unos ejemplos. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor, sabiendo que Dios se lo estaba diciendo y que iba a pasar a pesar de que su ojo no lo hubiera visto, preparó el arca en que su casa debía de salvarse. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero por la fe Noé construyó un arca para un evento que no había pasado. Por la fe Noé construyó un barco para esa lluvia que nunca había caído. Y la gente lo veía y decía: loco, ya vienen las nubes, ya va a llover. Y Moisés seguía 120 años haciendo un barco. Lo calafateó, lo checó bien, que no tuviera ningún hoyito, cortó la madera, dobló la madera, estuvo clavando, estuvo poniendo, estuvo pegando, estuvo haciendo todo lo que tenía que hacer para que su casa se salvara. Y en este momento, cuando dicen: es que ya viene Cristo, hay gente que nos dice: loco, y ya sonó la primera trompeta. Y no nos creen porque no lo ven, porque no lo han visto, y porque no lo han visto, no lo creen. Pero nosotros tenemos fe, tenemos la certeza de lo que se espera y tenemos la convicción de lo que no hemos visto, y sabemos que un día en las nubes lo vamos a ver venir a Cristo, y los que hayan dormido en Cristo de sus tumbas han de volver, y nosotros los que hayamos quedado, si es que estamos todavía vivos, después seremos levantados en las nubes, y tenemos esa certeza y esa convicción. Y por eso nuestras acciones nos encaminan y nos llevan a seguir los pies de Cristo. Pero por la fe Noé hizo un barco para una lluvia que nunca había caído. Y no le importó que se burlaran de él. No le importó que la gente dijera lo que dijera. Él había recibido palabra de Dios y actuó. Puso fe en acción. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios, que es Cristo, pero Dios, Jehová, le habló a Abraham y le dijo: sal de tu parentela, yo te voy a dar un lugar como heredad. Y él no sabía dónde iba. Pero sabes, en esa historia de fe de Abraham hay un personaje que tuvo aún más fe que Abraham, y es Sara. Porque Sara creyó que Dios había hablado con su esposo y siguió a su esposo. En toda historia donde hay un Abraham,
hay una Sara. Y en toda historia donde hay un varón que creyó a Dios, hay una mujer, hay una dama que va detrás, que va junto y que va en apoyo. En toda historia de que hay un Abraham, hay una Sara. Y si Abraham tuvo fe y obedeció, mucha más fe tuvo Sara en obedecer y creer que Dios le había hablado a su esposo, porque sea como sea, Abraham había hablado con Dios, pero a Sara no le habló nadie más que su esposo. Y por la fe emprendieron acción. Por la fe, siendo llamado para salir del lugar que había de recibir, salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero, porque esperaba la ciudad que le había hecho Dios. Esperaba lo que había construido, esa herencia que Dios le había dado. Y por la fe, un tiempo después, habiendo recibido palabra de que tendría heredad, habiendo recibido palabra directamente de Dios, que tendría heredad y que serían incontables, cuando le pide a su hijo, él va e intenta sacrificarlo, sabiendo que si lo sacrificara, incluso Dios lo podía levantar de entre los muertos. Por eso, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ofreció su unigénito, cuando Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que Dios era poderoso para levantarlo entre los muertos. Él sabía que Dios tenía el poder de cumplir su palabra, aún si él matara a su hijo. Y vemos muchísimos ejemplos de fe. Vemos muchos ejemplos de fe en la Biblia. Y una vez más lo digo, si quieres aumentar tu fe, lo que necesitas es emprender acción. Y esas acciones te deben llevar al conocimiento de Dios. Debes leer más la Biblia, debes orar más a Dios, debes buscar más la presencia de Dios, porque la fe sin acción no se puede demostrar. La fe debe ser sustentada por la acción, y esa creencia de que Dios puede hacerlo debe estar sustentada en el conocimiento de Dios. Porque por la fe, hablando de fe en acción, por la fe Pedro caminó sobre el mar. Pedro sabía que si era Cristo el que iba sobre las aguas, él podía caminar también sobre las aguas. Por la fe Pedro caminó sobre el mar. Por la fe soltó la balsa, saltó de la balsa y se puso a caminar sobre el mar, conociendo que Dios tenía el poder de hacer eso. Por la fe, la viuda dio primero a Elías. Por la fe, esa viuda de Sarepta, que estaba juntando ya solamente 2 leños para hacer su último panecito en las cenizas y darlo a su hijo para esperar su muerte, le dio primero a Elías. Elías le dijo: dame primero a mí. Y qué congoja debió de haber tenido esa mujer de quitar el pan de la boca de su hijo para dárselo a un extraño. Pero por la fe le dio primero a Elías, y la harina y el aceite no escasearon. Por la fe, la viuda de las 2 blancas dio todo lo que tenía para su sustento, sabiendo que Dios le podía dar el alimento y el sustento que necesitaba. Y es lo que conmovió a Jesús, que los ricos daban de todo lo que les sobraba, pero esa viuda dio todo lo que tenía para su sustento. ¿Y cuánto eran 2 blancas? Las blancas eran en el sistema económico romano, eran la moneda más baja. Dio 2 monedas de 5 centavos mexicanos. 10 centavos mexicanos divididos en 2 moneditas de 5. Y el hermoso ruido de la ofrenda, de la confianza de la viuda puesta en el alfolí, es lo que hizo que el Rey de Reyes se conmoviera y dijera: ¿escucharon eso? Esa mujer dio más, porque dio todo lo que tenía para su sustento. Lo que estaba entregando la viuda no era diezmo, lo que estaba entregando la viuda no era dinero, lo que estaba entregando la viuda era confianza. Era confianza en Dios. Era una acción emprendida por la fe, fe sustentada en el conocimiento de Dios. Por la fe, Sadrach, Mesach y Abed-Nego no se arrodillaron delante de la estatua del rey,
Y cuando el rey les dice, ¿y quién será el Dios que los libre de mi mano? Y ellos le respondieron, ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos? Pero si no lo hiciera, aunque Dios no lo hiciera, no nos arrodillaremos ni adoraremos tu estatua. Ellos sabían que Dios podía salvarlos de la muerte, pero aún si no los salvara, su fe, su confianza no era negociable. Dios puede salvarnos, pero si no lo hiciera, aunque no lo hiciera, no vamos a romper nuestra relación con Dios. Por la fe no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Por la fe Josué perseveró 40 años en el desierto, esperando a que la generación incrédula muriera. Solamente él y Caleb habían dicho, sí lo podemos hacer, porque habían visto la mano de Dios. Pero todo el pueblo, del cual no había salido la esclavitud de sus corazones, ellos habían salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de sus corazones. Por esa fe, solamente ellos dos dijeron, sí podemos vencerlos. Y cuando la ira de Dios se enciende y que los castiga hasta que muera toda esa generación, Josué tuvo la fe de la heredad y esperó 40 años a que toda esa generación muriera. Y no solamente él, sino Caleb. Y después de haber conquistado la tierra prometida, Caleb reclama el monte que le había sido prometido. Porque tan fuerte soy ahora como era antes. Dame ese monte, le dijo. Por la fe de que Dios se lo había prometido, por la fe de que Dios le podía dar la victoria. Por la fe, la mujer tocó el manto de Cristo, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. Y cuando la mujer va y lo toca, sale poder de Jesús. Y dice, ¿quién me tocó? Señor, pero si la multitud te aprieta, la multitud te empuja, y dice, no, alguien me tocó. Y la mujer dice, fui yo. Y por su fe fue sana de esa enfermedad en la que se había gastado todo su dinero y no había sido sana. Por fe emprendió una acción sustentada en el conocimiento de Dios. Es necesario que caminemos. Es necesario que entreguemos a Dios todo lo que tenemos. Y Él va a obrar. Por la fe, Job bendijo a Dios en su dolor. Y cuando su esposa le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y no era que la mujer quisiera ver muerto a su marido. No era que la mujer fuera tonta. No era que la mujer no supiera lo que estaba diciendo. Era tanto el dolor que tenía que prefería ver muerto a su esposo que verlo sufrir en la situación que estaba. Pero mira lo que le valió a Job. Le dijo, todavía retienes tu integridad, íntegro. Y Job le dijo que Jehová le había dado y había quitado, y lo que hizo fue que se arrodilló y oró, adoró a Dios. Y por esa misma fe Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Qué parecido a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le estaban diciendo al rey que no se iban a arrodillar, y que aunque Dios no los librara de su mano, no lo harían. Ellos estaban diciendo algo muy similar, aunque él me matare, en él esperaré. La acción de Job fue esperar, fue estar quieto, como le había dicho al pueblo de Israel, estad quietos y ved la salvación que Dios hará hoy con ustedes. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y por último, por la fe sabemos
que moraremos con Cristo. Por la fe sabemos que si esta carne se arruga, se deteriora y nuestro cuerpo muere, sabemos que nuestro espíritu, nuestra alma será rescatada por Dios y que será llevada a su seno. Por la fe sabemos que moraremos en Cristo, y por esa fe es que mantenemos nuestra confianza y seguimos orando y seguimos leyendo su palabra y seguimos compartiendo la salvación y seguimos emprendiendo acciones que muestran que nuestra fe está sustentada en el conocimiento de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es ese salto al vacío. La fe es ese salto en paracaídas sabiendo que la mochila que traigo atrás se va a abrir y me va a salvar. La fe es ese niño brincando de espaldas desde un lugar alto sabiendo que papá está para cacharlo. La fe es ponerte en los brazos y en las manos de ese rescatista que está solamente colgando de una cuerda y que te está sacando de ese edificio en llamas. La fe es seguir adelante cuando no ves absolutamente nada. Es seguir adelante cuando tu salud no tiene mejora, sabiendo que Dios lo va a mejorar. Es continuar con tu matrimonio cuando aún está en ceniza, sabiendo que Dios lo puede restaurar. Es seguir orando por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu esposo, por tu madre, por tu padre, por tu hermano, por tu amigo, por todos, sabiendo que Dios en el último día, en el último segundo de su vida, puede rescatarlo de las llamas del infierno. La fe necesita acción. La fe necesita acción. Es por eso que Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es que en medio de una turbulencia en la que se sacude el avión en el que vas, tengas toda la confianza, porque papá es el capitán. No tienes miedo de que ruja el viento. No tienes miedo de que el aire sacude el avión, porque papá es el que va manejando. La fe es la certeza de que Dios ahí está, aunque yo no te pueda ver. La certeza es saber que Dios sabe lo que hace. La certeza de la fe es saber que Dios actúa a pesar de que yo no lo vea actuando. Y que en algún momento, cuando voltee atrás, voy a ver que Dios siempre estuvo ahí. La fe es la certeza, la confianza que podemos tener de que Dios va a actuar. La certeza de que lo que esperamos, Dios lo va a hacer. Y la convicción de que lo que no hemos visto va a suceder, aún que no lo alcancen a ver mis ojos, como muchos en el salón de la fama de la fe no alcanzaron a ver, pero sabían que Dios iba a cumplir su palabra. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que crees en Dios, mojando tus pies en las aguas del Jordán. Muéstrale al mundo que tienes fe en Dios, caminando y continuando cuando todos se detienen. Muéstrame tu fe en acción. Y así es como vas a agradar a Dios. ¿Por qué clamas a mí?, dice Dios. Marcha. ¿Por qué clamas a mí? Marcha. Y cuando hayas mojado tus pies en el Jordán, entonces Él detendrá las aguas y tú vas a pasar en seco. Que el Señor te bendiga.